Patricio Justo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, Patricio, se ha producido un vuelco, un golpe de furca por parte de la administración Biden a partir de un acuerdo con Gran Bretaña y Australia para proveer a este país de una flota de submarinos nucleares. Hoy los títulos en general en los medios europeos hablan de una decisión que lleva a un agravamiento de la tensión con China. Me gustaría escuchar tu análisis sobre todo esto. Sí, ojo que es una decisión que obviamente sorprende a China, que una China que ya estaba viendo reacomodamientos en lo que se llama el Quad, este diálogo cuadrilateral donde están Australia, la India, Japón y los Estados Unidos, y ahora Estados Unidos sorprende con este acercamiento directo con Australia y Gran Bretaña. Pero en el medio, te decía esto, la sorpresa también es para Francia, que Ujú. emite una queja muy fuerte porque Francia estaba a punto ya de venderle unos submarinos nucleares a Australia y ahora evidentemente queda fuera de juego. Así que, y de hecho las declaraciones fueron muy interesantes del ministro de Relaciones Exteriores francés. Esto se parece mucho al periodo de Trump, a las decisiones de Trump, ¿no? Entonces, es muy llamativo que Biden en política exterior estamos viendo más bien una gran continuidad y una postura incluso mucho más agresiva contra China, que además de alguna forma ofende o deja fuera de juego a algunos aliados muy importantes, como en este caso Francia, ¿no? Sí, sí, claro que sí. La queja de los franceses ha sido por todo lo alto, ¿no? Sin esconder Ujú. absolutamente nada de su disgusto. Hay que decir que buena parte del PBI galo se define por su industria de armamentos. Hablamos mucho del complejo industrial militar de Estados Unidos, pero el francés, más allá del tamaño de uno y de otro, no tiene mucho que envidiarle, ¿eh? Totalmente. Y la verdad que veremos cómo esto se desarrolla, porque también hay otro país ahí que mira muy expectante y con dudas esto, que es Alemania, ¿no? Incluso un Ujú, país más importante en lo que es el concierto europeo. ujú. Fue una movida muy llamativa de Biden, que yo creo que aprovecha la oportunidad de estos dos países que estaban ya con una postura muy manifiesta anti-China, digamos, Australia en Ujú. un enfrentamiento directo muy fuerte, en el que no le está yendo muy bien, porque está sufriendo las consecuencias, ¿no?, de las retaliaciones comerciales que China le está imponiendo, y el Reino Unido, que también está buscando como una cierta autonomía, ya con el Brexit, ¿no?, camino a concretarse, y también con una postura más bien distante anti-China. Biden aprovecha. En el balance general, mi opinión es que esto va a traer más críticas que beneficios, ¿no? Francia no va a ser el único país que, me parece que no es el único país que se siente incómodo con estos movimientos más de tipo unilateral y no tanto multilateral como Biden había prometido. Sí, bueno, a ver, esto lleva, podríamos ir a a una línea de análisis muy sencilla, que es aquella que denunció David Eisenhower del complejo industrial militar, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente también la cuestión de la actual política de Xi Jinping, que aunque creo que es muy difícil en China, empieza dentro del propio Politburó a tener espacios de crítica con Sí. respecto de la situación en particular de la disputa por islas tanto con Rusia como con Japón, ¿no? Sí, totalmente. Y hay que tener en cuenta que China en este momento, yo creo que también Biden está viendo eso. China está llevando a cabo las reformas económicas y sociales quizás más importantes de 1978. Por ahí daría para hablarlo en otra nota más en profundidad. Pero evidentemente por ahí Estados Unidos está viendo que hay una situación de relativa fragilidad interna por el riesgo y Mm. las dificultades que seguramente van a encontrar estas reformas internas que está llevando a cabo China, con un Xi Jinping que va camino el año que viene a un congreso histórico del partido donde él buscaría la reelección. Mm. Sería la primera vez desde Deng Xiaoping que un presidente, digamos, va por su tercer mandato. Así que seguramente hay mucho de cálculo también de los Estados Unidos, de decir, este es el momento para tratar de acercarnos a aliados nuestros para hacer acuerdos y asfixiar más, digamos, de alguna forma geopolíticamente a China. Pero una China que también mantiene muy buenos vínculos con Rusia, que de hecho
está estableciendo muy buen diálogo con otros de sus vecinos. Ahora está muy expectante a ver qué pasa, cómo se desarrolla toda la cuestión de Afganistán, que seguramente le preocupa mucho. Pero bueno, te digo, las dos potencias, estas dos superpotencias hacen sus propios cálculos y sus movimientos, ¿no?, en este contexto. Sí, sí, por supuesto. Esto, digamos, es un gran juego en un gran tablero donde los intereses cruzados son muchos y múltiples. Como decías vos, no creo que haya muchos antecedentes de un gobierno que se exprese en los términos que se expresó el gobierno francés en las últimas horas, ¿no? Concretamente cuando se conoció la firma del acuerdo. Por otro lado, se ve que ha sido llevado con gran secreto. La reacción francesa fue decir, esto no se hace entre aliados, ¿no? Sí, y no sé lo que vos decís, en secreto gran parte de esta negociación, y que lo que más le molestó a Francia, que no lo expresa directamente, sino que apunta directo a los Estados Unidos, pues Francia tiene muy buenas relaciones también con Australia y con el Reino Unido. Entonces, las cancillerías de esos dos países también mantuvieron el secretismo y la estricta alineación con la diplomacia de los Estados Unidos, y eso fue lo que más molestó, creo, también, ¿no? Claro. Cómo no nos enteramos, no por los Estados Unidos, sino por otros terceros países que nuestros, en el caso del Reino Unido, un vecino, también un aliado muy importante con el que ellos estaban negociando, y aparece este acuerdo de golpe que nos deja fuera del juego, con un negocio de varios cientos de millones de dólares que ya estaba a concretarse. Porque pensemos esto, José Luis, ahora Francia no tiene otro demandante de esos submarinos nucleares, ¿no? Claro. Son pocos los países que compran en el mundo submarinos nucleares. Si no era Australia, ahora Francia se queda con es una pérdida impresionante en términos económicos, y aparte sienten dañado su prestigio, ¿no?, de haberse casi prácticamente enterado por los medios de este acuerdo a sus espaldas. Sí, bueno, y convengamos que en la historia de Francia, la cuestión del prestigio de Francia, ¿no? Francia siempre ha tenido como una suerte de complejo de inferioridad. Esto que vos decís, Sí, me hace acordar mucho las posiciones que tenía De Gaulle en sus discusiones con Churchill al respecto del rol francés en el frente de Normandía, ¿no? Pero bueno, la llevaríamos a la gente en un viaje muy largo para otro lado. Te quería con una preguntar... disputa histórica con Alemania, ¿no? Claro. Por el liderazgo regional que siempre Alemania terminó imponiéndose en los últimos años, por lo menos. Sí, bueno, desde la creación de Alemania como nación, a finales del siglo XIX, siempre ha logrado imponerse a los franceses, ¿no? Te quería cerrar con este tema, si tenés una opinión que quieras volcar y expresar sobre esto que está ocurriendo, que parece ser que es una cuestión de adoctrinamiento desde el jardín de infantes hasta el final de los estudios al respecto de la obra de Xi Jinping, que por lo menos a mí me trae a nuestro pasado en algún sentido presente con la historia del peronismo en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que si bien es claramente un adoctrinamiento, un mayor avance de las ideas que profesa, digamos, el Partido Comunista en las escuelas, hay que ver una foto más amplia, ¿no? Si uno se queda solamente con eso y hace una comparación con el peronismo, con Cuba, con tantos otros lugares donde hay adoctrinamiento en las escuelas por parte de las ideas oficiales, no vemos la foto completa, que esto se da en el marco de, como te decía, reformas más de fondo, donde se busca, yo justamente ahora está por salir una nota mía que mandé a leer, es como una nueva revolución cultural lo que está sucediendo en China, que tiene que ver con unas reformas muy fuertes económicas para generar una nueva redistribución, una nueva etapa de redistribución de la riqueza, como que se vienen reformas importantes, que hay empresas que ganaron muchísimo en estos últimos tiempos, sobre todo las que se llaman las fintech, donde ahora el gobierno dice, muchachos, es hora de empezar a repartir hacia abajo. Y a nivel cultural aparecen estas cuestiones, a nivel social, los niños tienen que jugar menos tiempo a los videojuegos, tienen que estudiar más, los ricos ya no tienen el derecho, digamos, de pagar tutorías privadas, porque eso genera un desequilibrio entre los más pobres que no pueden pagar esas tutorías, y ahí viene también la cuestión de hay que afianzar mucho más las ideas del marxismo-leninismo con características chinas, que es un poco el pensamiento de Xi Jinping en las escuelas, Así que es una cuestión esto se da en el marco de una serie de reformas más importantes, ¿no? Donde de alguna forma el objetivo final es
lograr una purificación de la cultura y también reformas económicas que hagan más sustentable y más equitativa, ¿no? El concepto que engloba todo esto se llama prosperidad común, ¿no? Este es el gran concepto que vamos a escuchar en China de cara a los próximos años, es la prosperidad común, y en línea con eso una serie de medidas como estas que vos comentás. Bueno, esto es un tránsito largo de los chinos, la nación más milenaria asentada sobre el planeta. Veremos en qué deviene en el tiempo próximo. Gracias, como siempre, por aceptar conversar con nosotros en la 99.9. Muy amable. Gracias a vos, José Luis, un abrazo. Un abrazo. Patricio Justo, especialista en temas chinos. Esto, quiero insistirles, no es una cuestión menor, es una decisión de Estados Unidos y Gran Bretaña de proveer a Australia como parte, digamos, de punta de lanza de lo que es la confrontación en la zona de Asia-Pacífico al respecto de, en este caso, proveerlos de una flota de submarinos nucleares de última generación.